Hermanos y hermanas, les invito a buscar en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer del Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Y son unos cuantos versículos, pero es necesario tomarnos el tiempo para leerlos en esta noche. Juan capítulo 13, del 1 al 17. Si pueden estar nuevamente en pie, se lo agradezco. Gloria a Dios. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os lo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendecida es la palabra del Señor en nuestros corazones en esta noche. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. No sé si usted, leyendo esta narrativa, como que se trasladó al aposento alto. De alguna manera, mentalmente, podemos hacer ese ejercicio de trasladarnos al aposento alto. Y dice esa narrativa, y voy a ser breve en esta noche por varias razones. Primero, porque nuestros niños y niñas nos acompañan, y ellos y ellas va a ser el primer grupo que va a pasar al altar. Y quiero en eso ser considerada. Y en segundo lugar, para que mañana estemos aquí tempranito, ¿sabe?
el culto de hoy quizás es más corto que de costumbre, pero es muy importante este culto. Y la pregunta que hacemos cuando nos acercamos a esta narrativa es ¿por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Es una pregunta legítima que cuando nos acercamos a pasajes como estos podemos lanzarla. Y quizá decimos, bueno, Jesús lavó los pies a los apóstoles o a sus discípulos o a ese círculo más íntimo, porque la ley de alguna manera proponía que antes de una cena era importante lavarse los pies. Y eso puede ser una razón que está ahí al rescoldo y es válida. Sin embargo, la cena ya había comenzado. Con toda probabilidad ese ritual de la ley per se, con toda probabilidad ya se había cumplido. Pero lo dejamos ahí y no lo descartamos. Puede haber una segunda razón. Y usted piensa, bueno, Jesús lavó los pies a sus discípulos para dar con ese gesto de humildad algún tipo de lección. Y sabemos que nuestro Señor era humilde. Cuán importante es la humildad en las personas. Ese costo de hacerse siervo, servidor, está ahí. Y lo podemos también considerar cuando leemos eso que hemos leído en esta hora. Un gesto de humildad que era necesario en aquel momento. Pudo haberlo hecho para dar ejemplo a aquella comunidad de discípulos para ese momento presente y para los días futuros. Fíjense que ahí llegamos a leer cuando él dice, pues si yo el Señor, el Maestro, ahí hay dos títulos, Señor y Maestro, os he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes deben en el futuro lavarse los pies unos a otros? Ahí hay tres razones que podemos considerar. En esta noche, la que cumple con la ley, la legalista, hasta cierto punto folclórica dentro de ese tiempo y de ese pueblo, la educativa, dar un modelaje y con ese modelaje educar a sus discípulos, y aquella que se trabaja desde un alma y una psique dirigida por el valor importante de la humildad. Sin embargo, debe existir un motivo que trasciende esos tres. Debe existir una razón que de alguna manera está ahí presente en la historia o en la narrativa. Obviamente hay diferentes tipos de servicio que en la Palestina de los tiempos de Jesús se prestaba. Y puede ser ese servicio que es pagado. Puede ser ese servicio que al pagarse comprando un esclavo, el esclavo ya de por sí tenía que prestar el servicio porque había sido comprado. Y de alguna manera se establecen unas jerarquías de desigualdad. El amo, el esclavo. La persona es pagada. Porque hay alguien que lo exige, podemos decir. Hay alguien que por su jerarquía y por su posición en la sociedad exige que se le dé un servicio. Así es que ese servicio, el que sea, en los tiempos de Jesús, es prestado por la fuerza del poder, del título que la persona cargaba, o por el dinero, por el poder del dinero. En el caso de Jesús, nadie se lo paga. En el caso de Jesús, nadie se lo exige.
Y hay algo muy revelador. Y por eso, mis hermanos y hermanas, y esto es un consejo pastoral que yo les doy, no podemos leer los capítulos desvinculados de otros capítulos del mismo evangelio que son tan importantes. Porque Jesús, en el mismo evangelio de Juan, estableció que esos apóstoles no eran inferiores a él. ¿Se acuerdan aquella predicación que dimos hace unos cuantos domingos atrás, cuando decíamos que Jesús le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos, porque lo que el Padre me ha revelado en su potestad, yo se lo he dado a conocer, y entre nosotros en esa dimensión no hay secretos. Así es que Jesús, desde el mismo evangelio de Juan, no estaba considerando a los apóstoles como inferiores a él, sino que estaba estableciendo esa amistad. Así es que la amistad, hermanos y hermanas, se basa en la igualdad. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. En las relaciones de amistad, no jerárquicas, no que aquel está acá arriba y te mira para allá y dice: ¿dónde tú estás que no te veo? Eres tan chiquitito, pulgarcito, que no te veo. Cuando las relaciones no son así, cuando no son jerárquicas, no hay dominación. No hay unos sobre otros. No hay un poder aplastante. No hay una exigencia arrogante. Así es que el servicio entre hermanos, el servicio que nos prestamos unos a otros, entre hermanos y entre amigos, no crea deudas. Y no crea tampoco dominio. Cuando un hermano en la iglesia, cuando un amigo le presta a usted un servicio, lo hace desde el corazón amoroso y nunca osará cobrarle a usted como deuda lo que en servicio en el nombre de Cristo ha dispensado a su persona. Alabe al Señor por eso, porque esa es la pedagogía del reino del Señor. Y fíjense qué interesante, porque precisamente eso es lo que asusta a Pedro. Porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Jesús viene a establecer un nuevo orden de relaciones. Jesús viene a establecer un nuevo orden de cosas. Y ellos no estaban acostumbrados a eso. Ustedes recuerdan las rivalidades entre esa comunidad íntima de discípulos. No, porque yo voy a estar a la derecha, a la izquierda, yo quiero estar al lado, yo quiero ser el primero, yo quiero de alguna manera quedarme con el espectáculo, ¿verdad? Y eso era un tema recurrente, la rivalidad, la competencia entre esa comunidad íntima del Señor. Así es que Jesús cambia la estructura. Jesús cambia esa estructura de poder, esa estructura de dominio, esa rivalidad, esa desigualdad, y coloca otro tipo de relación, donde ya no es quién es el primero, quién es el mejor, quién es el que sabe más, quién es el que tiene que demostrar más. Así es que el lavatorio de los pies es una dramatización de cómo deben ser las relaciones que Jesús crea. Y eso nos toca también a nosotros y a nosotras, iglesia. Esas relaciones nuestras tienen que ser relaciones basadas en el amor entre iguales, en el amor de amistad entre los hermanos y hermanas. Aquí no pueden haber jerarquías. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no pueden haber títulos que opaquen el servicio desinteresado
y no pueden haber títulos que de alguna manera hagan sentir al otro hermano que tiene menos. Porque ante el Señor todos somos iguales. Y Juan 13, del 13 al 14, hace de alguna manera irrelevante los títulos y los puestos. ¿Por qué? Porque ahí mismo Jesús está diciendo, yo que soy el Señor, yo que soy el Maestro, estoy haciendo esto porque me ubico en el mismo lugar que están ustedes, siendo el Señor y siendo el Maestro. Así es que en esta noche, hermanos y hermanas, nosotros afirmamos como iglesia que Jesús vino a establecer un nuevo orden de cosas. Y que ese nuevo orden de cosas y ese nuevo orden de relaciones reflejan y se reflejan cuando Jesús de alguna manera comió con pecadores, se sentó a la mesa con personas proscritas, con leprosos, con pecadoras, con prostitutas, con publicanos, con niños y niñas, con mujeres. Jesús comienza a establecer un nuevo orden de relaciones. Y por eso nuestros niños y nuestras niñas en esta noche también se sentarán en ese lavatorio de pie. Jesús establece un nuevo orden cuando multiplica los panes, los peces. Y de ese pan comieron todos, de un mismo pan comieron todos aquellos que estaban hambrientos. Jesús establece un nuevo orden cuando va a la cruz y hay muerte entre criminales, pero Él era el justo que estaba allí muriendo por toda la humanidad. Jesús establece un nuevo orden en el lavatorio de pie. Y en ese lavatorio de pie, de alguna manera, como dice ahí Juan, cuando Él se levantó de la mesa, se quitó la túnica, cogió la toalla, la amarró en su cintura, tomó el lebrillo, lo mojó con agua, se inclinó, reconoció en el otro, desde ese lugar de humildad, su dignidad. Y eso tiene mucho poder. Porque cuando usted, hermano y hermana, o cuando yo tengo que arrodillarme ante el Señor, yo estoy reconociendo que el Señor merece todo mi respeto. Esa palabra no la usamos mucho. Usamos más reverencia. El Señor merece nuestra reverencia. Amén, que merece nuestra reverencia. Pero el Señor merece nuestro respeto. Amén. El Señor merece nuestro amor, nuestro reconocimiento. El Señor merece que pongamos todo lo que somos a su servicio. Pero cuando usted y yo nos arrodillamos delante de un niño o de una niña, delante de un joven, delante de otro hermano, de otro igual, estamos también diciéndole, con ese gesto de arrodillarnos, yo te respeto. Yo respeto tu vida. Yo respeto tu persona. Yo respeto tus luchas. Yo respeto tu trayectoria, por dura que es o haya sido. Yo respeto tus lágrimas. Yo respeto el proceso de la nueva criatura en ti. Y puedes contar conmigo para en este caminar arduo, de la mano como iguales, ir a la presencia del Señor, sostenernos unos a otros y de alguna manera afirmar que en esta noche la iglesia del Señor afirma la igualdad entre el pueblo de Dios y entre los seres humanos. El mundo establece jerarquías, diferencias, clases, élites. El mundo establece distancia. El mundo establece de alguna manera
relaciones que no necesariamente son de servicio, sino de utilitarismo. Ustedes y yo sabemos cuánta gente utiliza al otro y cuando saca lo que quiere del otro lo deja tirado, ¿verdad?, a la vera del camino como un gabazo ya exprimido. Pero en la casa del Señor, en el nuevo orden del reino, eso no puede ser así. Nunca podemos utilizar al otro ser humano, todo lo contrario. Estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Allí donde hay orgullo, no puede haber comunión con Jesús. Algo se resquebraja, algo se interrumpe. Allí donde hay arrogancia, donde hay prepotencia, no puede haber plena comunión con Jesús. Allí donde hay sentido de superioridad, no puede haber plena comunión con Jesús. Allí donde hay todo lo opuesto a eso, créame que usted va a sentir una profunda comunión con Jesús, porque así Él lo practicó, lo enseñó, lo hizo y lo dejó como legado. Es interesante porque, y con esto termino, la iglesia evangélica no ha dado quizá el lugar preponderante que tiene el lavatorio de pies. Eso habría que analizarlo, el por qué eso ha sido así. Sin embargo, es un mandato del Señor. Está ahí. Y nosotros lo vamos a hacer en obediencia en esta noche.